Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. Esla Turkoluen Unanesi por primera vez rompió el silencio y sus palabras dejaron a todos sin aliento. Halil Ibrahim era un buen chico, pero mi hija lloró mucho. ¿Qué hay detrás de esta confesión inesperada y por qué ahora decide hablar después de tanto tiempo? Todo comenzó cuando la madre de Esla, en una entrevista exclusiva para un programa local de Esmirna, decidió abrir su corazón. Su tono fue sereno, pero en sus ojos se notaba una mezcla de tristeza y alivio. Yo siempre respeté la decisión de mi hija, comenzó diciendo, pero ver cómo sufría en silencio me rompió el alma. Halil era un buen chico, lo sé, pero a veces el amor no basta. Estas palabras fueron suficientes para desatar una ola de reacciones en redes sociales, donde los fanáticos de ambos actores volvieron a dividirse. Según fuentes cercanas a la familia, la madre de Esla nunca quiso intervenir en la relación, pero fue testigo de noches de llanto y de llamadas llenas de incertidumbre. Había días en los que ella no comía, solo miraba su teléfono esperando un mensaje, dijo una amiga de la familia. Al parecer, la relación entre Esla y Halil atravesó altibajos intensos, marcados por los celos, los horarios de rodaje y la presión mediática. Ser dos personas famosas y tratar de mantener una relación normal fue casi imposible, confesó una fuente del entorno de la pareja. Lo más sorprendente es que, según rumores, la madre de Esla habría mantenido contacto con Halil incluso después de la ruptura. Cuando el periodista le preguntó al respecto, ella sonrió con nostalgia y respondió, Halil vino una vez, quería hablar conmigo. Me pidió perdón si alguna vez la había hecho llorar. En ese momento comprendí que a su manera, él también la quería. Estas declaraciones generaron una tormenta emocional entre los seguidores de la pareja. Muchos interpretaron las palabras de la madre como una señal de que aún podría haber un lazo invisible entre ellos. En Twitter, los comentarios se multiplicaron, si la madre de Esla habla así de él, es porque nunca lo odió, escribió una fan. Otros fueron más críticos, si su hija lloró tanto, ¿por qué justificarlo ahora? Por su parte, Halil Ibrahim Ceyhan, quien hasta ahora se había mantenido en silencio, publicó un mensaje misterioso en sus redes sociales pocas horas después de la emisión. La historia decía, a veces el pasado no duele, solo enseña. Sus seguidores interpretaron estas palabras como una respuesta indirecta a las declaraciones de la madre de Esla. Algunos incluso afirman que el actor fue visto en una cafetería de Estambul revisando viejas fotos en su teléfono, con una expresión melancólica. Pocas horas después, los medios comenzaron a buscar a Esla Turkolu para obtener su reacción, pero la actriz decidió mantener silencio absoluto. Sin embargo, una publicación en su cuenta de Instagram llamó poderosamente la atención, una fotografía de un atardecer con una simple frase, algunas verdades llegan cuando ya no duelen. Los fans interpretaron esto como una respuesta elegante y silenciosa a las palabras de su madre y al mensaje de Halil. En cuestión de minutos, la publicación acumuló cientos de miles de likes y comentarios llenos de emoción. Una periodista cercana al entorno de la actriz aseguró que Esla se sintió sorprendida por la decisión de su madre de hablar públicamente. Ella respeta mucho a su familia, pero no esperaba que su madre contara esos detalles tan íntimos. Aún así, no hay enojo, solo sorpresa y un poco de tristeza, comentó la reportera durante un programa de espectáculos. Por otro lado, Halil, según allegados, habría intentado comunicarse nuevamente con Esla después de la entrevista. Envió un mensaje corto, solo decía, gracias por todo. No hubo respuesta, pero el gesto demuestra que todavía hay sentimientos no resueltos, dijo la misma fuente. En los foros de fanáticos, el debate continúa con intensidad. Algunos creen que esta revelación podría ser el inicio de un acercamiento entre ambos, mientras otros opinan que lo mejor sería que cada uno siga su camino.
A veces el amor más fuerte también puede ser el más doloroso, escribió una seguidora, mientras que otra respondió, el amor de Halil y Esla fue real, pero el tiempo cambia todo. En medio de toda esta agitación mediática, un detalle pasó casi desapercibido. La madre de Esla fue vista saliendo de una cafetería en Esmirna con un ramo de flores blancas en la mano. Según testigos, las flores habrían sido enviadas por un viejo amigo de su hija. Aunque no se confirmó quién era el remitente, muchos sospechan que fue Halil. No necesitamos palabras para entendernos, habría dicho ella a un reportero que intentó preguntarle sobre el gesto. Las redes sociales estallaron nuevamente cuando un usuario compartió una imagen antigua del rodaje de la serie que unió a Esla y Halil. En la fotografía, ambos aparecen riendo, mirándose con una complicidad que hoy parece casi imposible de repetir. Así empezó todo, y quizás, así nunca terminó, escribió el fan que compartió la imagen, desatando una ola de nostalgia entre los seguidores. Mientras tanto, los programas de entretenimiento turcos siguen analizando cada palabra de la madre de Esla. Algunos expertos en comunicación no dudan en afirmar que sus declaraciones podrían tener una segunda intención. Es posible que la madre esté tratando de limpiar la imagen de Halil ante el público, o tal vez solo quería cerrar un ciclo, opinó una psicóloga invitada al debate televisivo. Pero lo cierto es que, tras años de silencio, sus palabras reabrieron heridas que muchos pensaban cicatrizadas. En los próximos días, se espera que Esla participe en una nueva producción televisiva, y los medios ya especulan sobre si Halil podría hacer una aparición sorpresa o enviarle algún mensaje de apoyo. Sea como sea, este episodio ha demostrado que la historia entre ellos, aunque rota, sigue viva en la memoria colectiva del público. Y, como muchos comentan en redes, hay amores que ni el tiempo ni el silencio pueden borrar. ¿Y tú, querido espectador, crees que Esla y Halil aún tienen una oportunidad de reconciliación? Déjanos tu opinión en los comentarios, dale like al video si te ha gustado esta historia y no olvides suscribirte para no perderte las próximas novedades del mundo del espectáculo turco. ¿Y ustedes, queridos seguidores, creen que Halil y Esla podrían tener una segunda oportunidad? Déjenme sus comentarios. Quiero leerlos todos. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y darle like a este video para que sigamos compartiendo las historias más emocionantes del mundo del espectáculo turco.